What we're gonna do right here is go back, way back into time. Hola señoras, señores, muy buenas y bienvenidos a su casa, bienvenidos a Race Room Spain. Perdonad la tardanza, otra vez nos ha dado problemas los servers, hay que ver, vaya con los servers, vamos a tener que darle unas palmaditas en su culo cibernético. Bienvenidos a la última carrera, a este último meeting, bienvenidos a Salzburgring, última carrera de esta Iron League. Y bueno, ¿qué decir, señoras, señores? Bueno, muy buenas, hoy estoy con webcam, hoy era una ocasión especial, última carrera. Quería daros las gracias a todos por haber estado ahí en estas retransmisiones maravillosas, preciosas de esta Iron League. Y bueno, ¿qué decir? Ha sido un honor, ¿qué podemos decir? Bueno, llegamos a esta última carrera con posibilidades de que todavía matemáticamente lo tiene muy difícil, pero Rei Takazawa todavía puede ser campeón si a Enoch Lewis pues les salen las cosas rematadamente mal, aunque de momento lo tiene fácil. Igual que lo tiene, por ejemplo, José María Torres, que va a pelear ese tercer escalón del podio con Massimo Mascheroni. Pero bueno, todo está por decidir. Vamos a irnos ya a la pista, señoras, señores. Vamos allá. Y bueno, pues queda ya un minutito para finalizar. Estamos aquí. Un momentillo, dejadme que configure como siempre los sonidos un poquito. Vemos a Vladislav Levis, que se ha perdido un par de carreras, pero que al final ahí está otra vez. Y bueno, voy a entrar ya en el Discord. Bueno, estoy en el Discord, ahora entrará. No estaré hoy solo, hoy sí que ha venido. Y bueno, quedan ya 40 segundos para terminar esta práctica. Hemos hecho una práctica ahí un poco improvisada, en la que hoy tenemos 19 pilotos. Tenemos 19 pilotos en liza. De momento solo han marcado tiempo 16 en esta práctica. Y vamos a ver, porque Ismael Rosell creo que tenía problemillas, me parece. De momento ahí sigue. Estaba comentando que tenía problemas en el Discord. Vamos a ver si consigue entrar. Y bueno, de momento nos quedamos con Nena Vladislav Levis y hablamos un poquito del circuito del Red Bull Ring, no, de Salzburgring, el circuito de Salzburgo, circuito menos conocido que los actuales, que el Red Bull Ring de Austria, uno de los dos circuitos austriacos que vienen en estos servidores de Race Room Racing Experience. Y bueno, ya llegamos al final de esta sesión de prácticas y
allá que nos vamos con la sesión de qualifying. Bueno, como decimos, Takazawa tiene que pelearlo todo, tiene que dar el callo y a ver qué tal se le da todo. Vamos a ir saludando a gente en el chat, a ver si el chat funciona. Parece que de momento no habla nadie, por favor. Hablad, que no estamos hoy solos, no estamos solos hoy. Bueno, Takazawa, bueno, imagino que vendrá un poco más centrado en la lucha por el campeonato por equipos, ya que su club, el Club Goma Quemada, está peleando por la victoria. Y la verdad es que le vino muy bien esos puntos de su compañero, de su jefe de filas, de Chemari, que participó en la carrera pasada. Por motivos laborales, sus turnos son diferentes cada día, pues no ha podido participar todo lo que quería, pero bueno, va a estar ahí la lucha por el primer escalón también en el campeonato por equipos, ya que está ahí Goma Quemada y el Banana Racing Team, que es el equipo en el que pilota Enol Luis. Va a estar ahí la cosa, hemos tenido, bueno, una semana un poquito más calentita. Ha habido penalizaciones. De hecho, Takazawa se ha llevado 15 puntos de penalización, y Mascheroni se ha llevado 5 el pasado fin de semana. También quiero recordar que Radovanovic, sí, Nenad Radovanovic, que lo vemos aquí en el server. Y bueno, aquí todos haciéndose el rebufo. Uy, por ahí hemos visto un coche que se ha chocado por detrás. También se ha llevado 10 puntos de penalización. Tuvo un incidente con Sebas Fabregat en la salida. Así que bueno, la semana pasada fueron unas carreras bastante calientes. Hubo de todo en la pista. Eso sí, muchísima emoción. Hubo mucha emoción en el circuito de Zandvoort. Y vimos esa carrera, ese adelantamiento, por ejemplo, del 3 White increíble de Enol Luis a Zanoni y a Simón O'Mill. Fue un duelo increíble. Luego O'Mill estuvo a punto de llevarse el gato al agua, pero trompeó y tuvo que abandonar. Y bueno, es otro de los que está ahí peleando por llegar al podio. Está un poco lejos. Y bueno, creo que me ha parecido escucharle toser. Creo que está aquí Antonio Álvarez. Muy buenas, Antonio. Muy buenas, Fran, ¿qué tal? A ver, un momentillo que te ajusto el volumen. Ahí, a ver, habla. Me acerco un poco. Pues nada, aquí dispuesto a ver esta carrera después de perderme la última cita del campeonato. La verdad es que tenía ganas de volver a disfrutar de estos fenómenos. Y además con ganas de experimentar lo que es ver una carrera en el Sürburgring. La verdad es que es un circuito que no controlo. Sí es cierto que ya me he estado viendo un par de onboards y ya un poco la disposición del circuito la tengo bastante clara, pero no he visto carreras en él y la verdad es que, bueno, a la espera de ver por dónde nos sorprende. Sí, la verdad es que es un circuito muy poco conocido. Todo el mundo, si hablas de Austria, siempre te va a hablar del circuito de Spielberg, el Red Bull Ring, antes A1 Ring, antes Österreich Ring. Y este es un poco menos conocido. Han tenido alguna que otra carrera de turismos, también algunos fórmulas menores, pero digamos así, eventos de renombre no es que haya tenido. Pero la verdad es que viéndolo es un circuito bastante divertido, Yo puedo hablar por mí. Es muy bonito el circuito, la verdad. Perdón que te corte, es muy bonito. No, sí, yo te lo puedo decir que hice un campeonato aquí con los BMW M3 de los Touring Classics. Y la verdad es que las curvas al límite con ese coche que en cualquier momento te puede matar de atrás es alucinante, es una pasada este circuito. Os lo puedo decir. ¿Qué esperas, Fran, de cara a la carrera y bueno, ya la quali en la que estamos, que en cuanto a pole y favoritos, ¿qué coche? Bueno, pues este circuito, dicho a grosso modo y hablando mal, parece que son 2 rectas con 4 curvas ahí puestas. Y tiene pinta de que los Volvo, como estamos viendo ahora, a Simón O'Mill y a Carlos Guerra, que acaban de marcar los 2 mejores tiempos, pues tienen pinta de que van a tener mucha ventaja en este circuito. Eso sí, tendrán que lidiar con la salida, que no se le da muy bien al Volvo. Así que bueno,
La carrera va a estar interesante, ¿eh? Y sobre todo cuidado con esa primera chicane porque es muy complicada y muy fácil salirse. También hay como unos pequeños neumáticos ahí fuera del circuito y que son muy peligrosos. Puedes perder el control y acabar muy mal. Bastante estrecha además, ¿no? Un poco la salida de primera y segunda curva parece un poco Monza, ¿verdad? Exacto. Con esa salida recta larga, muchos metros, ¿no? Después de la salida hasta la primera curva. Exacto. Así que quizá la mala salida de los Volvo no sea tan problemática, ya que los primeros metros son muy malos, pero a partir de ahí el empuje motor extra les puede hacer recuperar. Exacto. Es una recta larga. Exacto, puede ser de momento, puede ser un elemento clave en esta última prueba, como decíamos antes. Esta es la última prueba de la Iron League, y en la que, como decíamos, no está todo el pescado vendido, pero está casi. Enoch Lewis tiene bastante ventaja sobre Rei Takazawa, pero una mala carrera de Enoch Lewis, un 0, y cuidado. No, claro, por supuesto, porque aunque ahora viendo los tiempos, la verdad es que uno tiende a pensar siempre que Enoch Lewis tiene... has dicho Enoch Lewis que tiene el campeonato asegurado. Vale, bueno, asegurado, lo tiene bien encarado. Yo ya estaba mirando a Simon O'Mill porque hablábamos hace un momento de que los Volvo podían ir fuerte en este circuito, pero claro, es que está 1,6 segundos por delante del siguiente Volvo, Simon O'Mill, que va como un auténtico puesto. O sea que... Pues sí, es eso. Ahora acaban de reaccionar los Nissan. Parece que en esa zona de curvas, pues obviamente los Nissan con esta tracción a las 4 ruedas, pues parecen ser mucho mejores. Y bueno, de momento Radovanovic se ha colocado segundo, Takazawa tercero, Mascheroni cuarto. De momento Enoch Lewis no le hemos... María Torres la ha perdido en la última. Vaya, qué pena. Ahí sí, me ha parecido verlo. Sí, me ha parecido verlo ahí. Y bueno, Enoch Lewis, que de momento ha marcado el séptimo. No le está yendo muy allá las cosas a Enoch Lewis. Parece que está jugando con la calculadora. Lo veo pasándolo mal en la zona de curva lenta. Me da la impresión de que el coche tiende a suspirarle un poco. Aunque ahí parece que está haciendo vuelta de carga, ¿no? Como en la Fórmula 1. Sí, y bueno, menudo dedicando a hacer un poco de drift aquí, exhibiéndose en las cámaras, disfrutando de los minutos de cámara. Me ha faltado ponerle la banda sonora de A Todo Gas Tokyo Drift. Teriyaki Boys. I wanna, if you know, Homer in mi Tokyo. Fast to Furious. La verdad es que se la ha marcado hoy. Parece que sabía que estábamos hablando de él. Seguro. Supongo que se estará dejando un poco de aire ahora. Evidentemente, después de esa derrapada, la vuelta ya no le buena. De hecho, creo que es su vuelta de salida. Exacto, creo que está en no me aparecen los parciales. Exacto. Está dejándose aire delante para pisar ahora, aprovechando tener una salida muy limpia, muy amplia, sacrificando mucho la entrada para salir rápido de la última curva. Casi prácticamente una sucesión de... muy parecida a la que hemos visto esta semana en la Fórmula 1, ¿no? Porque tiene este circuito de Saalburring, tiene esas partes enlazadas que estamos viendo ahora pasar en Enoch Lewis. Muy bonita, muy bonita. Y luego esta salida a la recta larga que no sé a qué circuito te recuerda. A mí sinceramente me recuerda a Monza, pero con la última curva en sentido contrario. Exacto. Exacto, bueno, de momento vamos a seguir a bordo de Enoch Lewis. Ahí vemos cómo va pasando esa primera chicane. Y como te decía, ahí a la izquierda esa fila de neumáticos es muy peligrosa. Y vamos, muy disuasorio si intentas saltarte la chicane porque te pases de frenada, así que puedes perder mucho tiempo ahí. La verdad es que da la sensación de que el coche se le mueve bastante a Enoch Lewis. Puede ser que lleve una setup de freno un poco más agresiva para la quali y que por ello tenga un pelín de bloqueo en la parte trasera. Corrígeme si me equivoco, Fran, pero en este circuito hay poca frenada en apoyo, ¿no? Sí. Casi toda la frenada es en línea recta y por lo tanto yo creo que le puede interesar tirar un poco más de balance hacia la parte delantera y evitar un poco esa... Exacto, aquí esa es un parte trasera loosey goosey, como dicen los americanos. Exacto, aquí ahora es por donde está viniendo. Esta sí que a lo mejor es un poquito en apoyo. Llega ahí, se cierra de repente ese giro a derecha, que se ha ido largo, parece que tiene mucho supiraje. Y ya viene después pues esa sucesión de curvas que decíamos antes.
con ese pilón ahí en medio que como que yo no aconsejo a nadie que se choque con él, ¿eh? Bueno, vemos que todos los pilotos en general en la sucesión de enlazadas del último sector, por cierto, Enoch Lewis se pone quinto, 1,5 si no me equivoco. Exacto, quinto mejor tiempo para Enoch Lewis, 1.31, y ahí está. Vemos como prácticamente todos los coches sufren en esta bueno, Enoch Lewis que lo pierde completamente. Uy, bueno. Seguramente resetea boxes, ahí está. Y te iba diciendo que vemos que todos los coches sufren mucho en el último sector, ¿no? Los coches antiguos, los clásicos, tienden a sufrir bastante en la sucesión de curvas. Exacto. En el cambio de apoyo constante, derecha e izquierda, media, alta velocidad, porque son coches con muy poca carga aerodinámica, que suelen en general ir un poco más blando de suspensión que los coches turismo de hoy en día. Entonces la carrocería tiende a exagerar un poco más el cambio de apoyo y es más fácil perder la dirección del coche en esa sucesión de apoyo. Estoy viendo ahora mismo a Simon O'Mir, que casualmente está pasando por esa parte del circuito, y veíamos como la primera curva de las enlazadas se la preparaba muy por fuera, prácticamente ponía 2 ruedas por fuera del asfalto para hacer más amplio el radio de giro y entrar más directo al primer ápice, y eso le permite prepararse el segundo ápice estando todavía en el primero. La verdad es que creo que es muy inteligente ahí Simón, que si se me aporta la vuelta me voy a quedar con él en un onboard, porque me resulta muy interesante cómo ha preparado las enlazadas. Ahí está, lo vamos a ver, lo estamos viendo. Y bueno, de momento ya 3 minutos para terminar la calificación. De momento marca el mejor tiempo y de forma de momento holgada sobre Nenad Radovanovic, que de momento marca el segundo mejor tiempo, con un 1.31.1, 1.30.0 para Simon O'Mir. Después está Maccheroni con un 1.31.3, cuarto Takazawa, y quinto Enoch Lewis. Está sorprendiendo Carlos Guerra, que normalmente está ahí un poquito más atrás, un par de puestos atrás. Está sexto. Y vamos a ver, de momento vemos, pues por ejemplo, Vladislav, que también se va a octavo, y Fabiano Kemaski, que la semana pasada por motivos laborales no pudo participar, y hoy está aquí Fabián, el italiano de Racing Heart Italia, que forma equipo junto con Andrea Evangelista y Stefano Zanoni. Zanoni no ha podido venir hoy a participar, desgraciadamente. Eso sí, nos regaló un buen espectáculo en ese trío primero con Takazawa, Maccheroni, y también ahí con Simon O'Mir. Estuvo en todas las batallas y nos dio espectáculo, también con Enoch Lewis. Exacto, no sé si verías las carreras de la semana pasada, Antonio, pero no tuve oportunidad de verla, pero sí que vi los clips que sacaron los espectadores y que sacaron algunos de los pilotos, y incluso tú me pudiste mandar algunos, y la verdad es que una auténtica locura. Algunos un poco, ¿no? Aprovechando el mundo virtual de cosas que yo no sé si se atreverían a hacer exacto, con de verdad, ¿eh? Exacto, es un poco de locura, por así decirlo. Pero bueno, vamos a ver, de momento queda ya un minuto, vamos viendo los últimos sectores. Vemos ahora entrando a meta Nenad Vladislav, que ha abortado el último intento, si no me equivoco, y Maccheroni, que está empezando su vuelta. Sí, vamos a ver si le da tiempo, o a lo mejor está ya practicando con carga, aunque bueno, creo que va con las blandas. Yo creo que no le va a dar tiempo, quedan 45 segundos. Cuando llega a cero... ¿Que aborta la vuelta, aunque llegue a hacer, aunque la tengas Sí, Race Room, vale, por desgracia, pues te corta la vuelta cuando llega a cero. Vale. Pues justo quería, una pena, espero que en la carrera tengamos... Bueno, pues ahí vemos en pantalla los resultados. Simon O'Mir saldrá primero, Radovanovic segundo, Takazawa tercero, Massimo Maccheroni será cuarto, quinto Enoch Lewis, sexto saldrá Carlos Guerra, séptimo Fabiano Kemaski, octavo Nenad Vladislav, noveno lo hará Pau Alasá con ese Volvo blanco-azul, décimo el sudafricano Jan Mulman, un décimo saldrá José María Torres, décimo segundo lo hará el piloto de Sierra Leona Eric S, décimo tercero Ismael Rosell,
Decimocuarto saldrá Serjan Tasic. Ahora desaparece la clasificación, pero aquí la tengo. Decimoquinto será Fernando Pedraza. Decimosexto Xavi López. Decimoséptimo Luis Jaén. Decimoctavo el argentino Gastón Licursi, que le vemos ahí en pantalla. Ahí está. Y decimonoveno saldrá el piloto de Virtual Racing Girona, Sebas Fabregat. Ahí mientras tú haces el repaso de clasificación he podido ver a Mascheroni, que está practicando salidas y muy difícil salir con el Volvo, muy difícil. Exacto. Bueno, si no te importa, Antonio, vamos a dar un rápido repaso a la clasificación antes de que empiece esta carrera. Ahí lo tenemos. Y bueno, ahí tenemos la clasificación. Enol Luis, primero, 442 puntos. Le sigue Rei Takazawa con 361. Hay menos de 90 puntos, que es lo máximo que hay en juego. Así que todavía hay posibilidades. A 20 puntos del segundo puesto está José María Torres con 341. Y acechando también, aunque un poquillo lejos, ese abandono y esos fallos que tuvo en Zandvoort le han lastrado a Massimo Mascheroni, 324 puntos. Quinto, Simón O'Mill, 286. Ese es el top 5 de este campeonato. Ahí también vemos bastante cerrada la cosa para llegar al top 10, que de momento cierra Stefano Zanoni. No podrá defenderse en esta carrera, así que puede que caiga en favor de su compañero Fabiano Kemaski y de Nenad Vladislavic, que está aquí. Solo tenemos 4 o 5 pilotos que no han podido puntuar. El último que ha sacado puntos ha sido Diurka Sujar Bañares, que tiene 40 puntos. 27 pilotos de los 34 que han participado han conseguido sacar puntos. Y aquí tenemos también la otra parte del salseo, el campeonato por equipos. Club Goma Quemada lidera, 467 puntos. Le sigue el Banana Racing Team de Enol Luis con 442. Muy poquito a distancia entre ambos equipos. Tercero es Balas 324, Virtual Racing Girona 269 y Racing Heart Italia 241. Ese es el top 5. También va a haber mucho salseo aquí, Antonio. La verdad es que sí, un poco más abierto por el campeonato aún, la clasificación por constructores, ¿no? Por equipos en este caso. No creo que Goma Quemada haya comprado un Skyline se haya puesto a tunear. Pero el campeonato por equipo es muy bonito, la verdad, muy abierto, muy abierto. Exacto, teniendo en cuenta que de momento que solo hay representación por Rei Takazawa, por Goma Quemada y por Enol Luis, por parte del Banana Racing Team, pues bueno, va a estar todo en un pañuelo. No, y lo que comentábamos, ¿no? En un campeonato en el que se otorgan tantos puntos por carrera, es que es casi imposible dejarlo sentenciado, porque en cuanto haces un 0, se te vuelve a echar todo el mundo encima. Bueno, pues otra que ser consistente. Bueno, pues a punto de empezar ya esta primera carrera. Ya saben, 45 minutos esta primera carrera, en la que va a defender la pole Simón O'Mill. Detrás suya está Radovanovic. Vamos a ver, Antonio, se hacen apuestas. Simón. Bueno, Simón para la carrera. lo tienes muy claro. Aunque pierda puestos Simón ahora en la salida, lo tiene. Para mí el podio, Fran, Simón, Rey y Enol. Bueno, pues ahí está, comienza la carrera. Vamos a ver. Sale ahí muy bien Takazawa, sale muy bien también Radovanovic. Cuidado Enol Luis también en paralelo con Radovanovic. Qué bien ha salido Enol Luis, ya llega primero a la chicane. Simón O'Mill, que consigue aguantar en paralelo con Takazawa. También está ahí Mascheroni. Cuidado que saltaron chispas entre el italiano y el japonés la semana pasada. Pasan la primera chicane, ahí vemos el plano abierto y vamos a ver quién llega primero a la tercera curva. Es Enol Luis, detrás Radovanovic, tercero Simón O'Mill, Mascheroni, Takazawa, cuidado que ha perdido un poco de ventaja. Está ahí peleando con Nenad Vladislavic. Y cuidado también el paralelo de Radovanovic con Enol Luis, se pone Radovanovic primero. Bueno, de momento buena salida, aunque parece que hay algunos pilotos que se han quedado por ahí detrás. Serjan Tasic me parece que también ha perdido un poco de distancia. Y cuidado que se han juntado ahí unos 4.
en el que está ahí Simón O'Mill tercero, ¿eh? Vamos a ver, ahí está Enoch Lewis enseñándose de nuevo al serbio. Van a llegar en paralelo. Ahí está, y bueno, que igual tenemos ahí, cuidado Takazawa, que se ha tocado ahí con Fabiano Kemaski, creo que ha chocado, está perdiendo posiciones. Fuera 100%, Takazawa 100% de daño. Oh, cuidado porque tenemos problemas para Rei Takazawa. Sí, se ha quedado fuera, ha chocado con el muro. Y esto puede significar bye al título. Y creo que sí, se ha quedado ahí, creo que no puede continuar. Takazawa Qué pena. abandona. Esto significa que ya Enoch Lewis solamente tiene que finalizar para conseguir ya el título de campeón. Y bueno, cuidado porque esto también le puede dar el vuelco y conseguir el primer puesto ahora mismo para el campeonato de constructores, como decimos. Increíble lo que cambia la cosa en una vuelta, ¿no? La verdad es que Pues sí, una salida limpia parecía, pero comentabas que Takazawa se veía envuelto en un paralelo, triple paralelo en esa curva y que al final pues ha salido mal parado. También abandono de Ismael Rosell. una pena también, Ismael Rosell. Y bueno, vamos a irnos un poquito aquí atrás. Vemos a Carlos Guerra en séptima posición y tiene ahí un trenecito detrás con Eric Es, José María Torres, Xavi López y Pau Alasá. Ahí pegado, Pau Alasá con el Volvo intentando enseñarse. También ahí está Eric Es tratando de superar al sueco. También por detrás. Y drive thru para Ismael Rosell. Ismael Rosell estaba en el pit. Vale, perdón. Me aparecía en gris en el relative. Bueno, no pasa nada. Bueno, pues nos quedamos un poco fríos porque esperábamos un poco de emoción por el campeonato, pero desgraciadamente pues ahora mismo ya prácticamente, aún así, todavía hay salseo por el segundo y el tercer puesto, porque esto puede acercar ahora mismo a José María Torres, que está ahí un poco atrás, a ese segundo puesto. Y cuidado también Mascheroni, que está ahí también cuarto en la clasificación general, puede intentar acercarse al podio. Bueno, vamos a ver, cuidado José María Torres, que está ahora en paralelo con Eric Es y con Guerra. Eric Es ha conseguido adelantar también a Carlos Guerra. José María Torres lo ha perdido en el segundo vértice de la chicane, se ha ido un poco con la hierba y ha perdido 2 posiciones más y creo que pueden ser 3. Y bueno, ahí está ahí perdiendo muchas posiciones ahora. Le adelanta también Pau Alasá y Xavi López. Lo pierde. Cuidado. Está muy bien José María, se ha recuperado muy bien por el interior. Ha recuperado muy bien ahí con un free white maravilloso ahí. El piloto español. Y tiene ventaja el Volvo en la recta. Vamos a ver el Volvo, ahí está. Es Pau Alasá. Ahí está, consigue ponerse por delante. Y vemos a Eric Es, que se pone encima de Massimo Mascheroni, que ha tenido algún fallo, lleva el morro bollado. Tiene problemas Massimo Mascheroni. Bueno, pues los pilotos que están arriba en la clasificación. Uy, cuidado, le ha cerrado y Mascheroni se va fuera. Lo ha perdido. Ya ha cerrado Eric Es. Yo creo que le ha echado el piloto de Sierra Leona. Creo que no, si pudiera ver la repetición lo agradecería, pero creo sinceramente que Mascheroni no tenía el sitio en la curva y debería haber levantado un poco. Bueno, no lo sé, a ver cómo va la cosa, pero de momento esto está muy loco, está muy loca la cosa. Acabo de verlo en el stream y Mascheroni ha intentado mantener el sitio metiendo el coche por el interior. No sé seguro siquiera si había contacto, lo que sí sé es que Mascheroni iba pegando un poco de salto y estaba intentando cerrar mucho la curva para la velocidad que iba y ha perdido un poco la trasera. Bueno, pues a ver, de momento ahí vamos a irnos arriba, que donde Simón O'Mill de momento está ahí atacando a Nenad Radovanovic, se está acercando. Vamos por delante, vemos a un piloto, Ismael Rosell, que se estaba dejando doblar. Sigue, por lo menos, llegar a meta, conseguir los puntitos, da igual de la forma que sea. Y ahí está Eric Es, y bueno, ahí por delante José María Torres parece que ha tenido problemas otra vez ahí a la hora de salir de la curva. Mascheroni también está ahí peleando. Vamos a ver desde la onboard, qué bonito, madre mía, ahí. Cuidado que está ahí Ismael Rosell, me parece, ahí en medio. No sé si es Rosell o es Tasic, también lleva el Volvo negro. Y bueno, vamos a ver por dónde puede pasar.
Increíble, increíble. Este- Una pena, Rostel, que se ha sido la carrera tan rápido. En esa primera vuelta ha tenido que entrar ya box, imagino que para reparar algún tipo de daño, y es una pena que se vea ya teniendo que ceder posición, ralentizando su carrera. En fin, no es una situación fácil verse ya doblado tan pronto, porque prácticamente te hace imposible recuperarte en carrera. Ya tienes que estar pendiente de las banderas azules, de no entorpecer a los líderes y bueno, Exacto. papeleta, pero que chapó por Ismael, por otro lado, porque está cediendo la zona buena de la pista. Bueno, ahí Uy, parece uy, que uy. se han... Ahí lo veíamos Oh. desde la onboard, Xavi López, que ha estado a punto de irse. Y ahora vemos en paralelo a Pedraza y a Luis Jaén, el piloto que lleva el BMW. Ahí vemos ahora Pedraza acaba de pasar a Luis Jaén, que parece que se ha ido largo también en esa última curva. Y vamos a irnos aquí. De momento Pau Alasá, que está ahí en esa octava posición, pero ahora tiene a José María Torres cerquita. Está a menos de un segundo. También está ahí tratando de alcanzar a Eric S. De momento hay un grupito bastante interesante con un ritmo bastante parejo. De momento están todos en 1.34. Décima arriba, décima abajo. Y está siendo bastante igualado. La verdad es que sí, Radovanovic, además que lo estamos viendo controlando bastante bien la carrera. Sí es cierto que tiene la ventaja de neumático ahora y que Simon O'Mill está en una posición muy buena, porque está apenas medio segundo con el neumático duro. Pero Radovanovic creo que es un piloto al que nunca había tenido la oportunidad de ver en directo, y me está sorprendiendo, muy buen ritmo. Uy, va, y bueno, Porque... Maccheroni se va por fuera. Se ha ido por fuera y bueno, ha chocado. Vamos a ver, parece que todavía puede continuar. Está intentando reincorporarse. Está teniendo cuidado ahora a la hora de meterse en pista. Hay coches llegando. Bien ahora por la reincorporación ahí, pero va a caer a la 17ª posición ya. Y bueno, vemos ahora a José María Torres en paralelo con Pau Alasá. Antes hemos visto un adelantamiento. Xavi López con daño también, Fran, 100%. Uy, vaya, también Xavi López. Sí, ahí está fuera, creo que... Y está quieto, me parece que ha roto el motor. También va a tener que abandonar. Ahí está. Bueno, pues no perdona este circuito tampoco, Hay que tener mucho cuidado porque los muros están cerca, Antonio. Bueno, Frank, es que es un circuito clásico, no es un circuito moderno, no es un tilcódromo con 14 kilómetros de escapatoria por fuera de cada curva. Entonces, si aprietas y te pasas, lo más seguro es que acabes contra el muro. Es como es. Bueno, pues estamos viendo ahora repetido... Simon O'Mill, por el liderato, muy cerca, apenas una décima y media, 2 décimos ahora. Bueno, pues ahí está. Bueno, vemos ahí. ¡Oh, no! ¡Radovanovic! Se va, se fue Radovanovic. A perder atrás y contra el muro. Estaba aquí intentando cambiar las cámaras, que se me habían vuelto locas. Y vaya, aquí hay lío. Bueno, creo que no contacto, me puedo equivocar, pero creo que no vio contacto. Creo que Nena ha perdido la parte trasera cuando intentaba defenderse de Simón. Exacto, creo que ha sido así. Vamos a intentar verlo, a ver. Perdón. Ahí vemos, vamos a intentar verlo en la repetición. Bueno, no, parece que se me ha quedado un poquillo descuadrado. Bueno, lo vemos en chiquitillo. Y ahí está, bueno. De momento Radovanovic cae a la 4ª posición y bueno, ojito a esto. Y Enol pegándose con Nenad, con el otro Nenad, con Vladisavljevic. Y ojito porque está ahora en 3ª posición y lo tenemos que decir, lo decíamos al principio, Vladisavljevic es el piloto que conduce en silla de ruedas. Es un piloto inválido, se creó su propio sistema para competir con mando, con un pequeño palo que lleva con sensores en la boca para acelerar. La verdad es que se ha creado un sistema increíble y demostrando que aquí no hay nada imposible, que si realmente quieres, puedes. Bueno, pues le está apretando y mucho las cercas a Enol Luis, y de hecho le va a hacer el interior. Enol, que perdía esa distancia con el piloto serbio. Se va Enol, trompea Enol. Bueno, pero qué adelantamiento de Vladisavljevic, cómo le ha provocado el error,
Qué bien lo ha hecho el serbio. Totalmente. Hemos visto a Enol que perdía la distancia con Nenad precisamente por hacer otra cruzada como en la clasificación, Fran. Exacto. En esa curva parabólica ha cruzado completamente el coche al más puro estilo Tokyo Drift y ha perdido mucho tiempo. Ahí no creo que haya sido voluntario, evidentemente, ha debido de perder la parte trasera de su Skyline, pero bueno, el campeonato sigue abierto, ¿no, Fran? Exacto, hay que esperar, hay que esperar, cuidadito que la cosa no está ni mucho menos decidida, Ojo. Vamos Eric ha cometido un error en la primera horquilla, en la primera chicane, perdón, y bueno, lo supera Enol Luis. Bueno, ahí está, y parece que tiene problemas. Uy, sí, no sé, parece el coche muy bajo, Vamos a ver. Sí, parece que tenga problemas, un pinchazo quizá o algún daño. Sí, veo el coche muy bajo y como dando muchos tumbos, Sí. Parece que tiene Puede problemas. Ser que tenga la dirección torcida, una pena, porque estaba muy bien posicionado para lo que quedaba de carrera. Exacto, estaba muy bien posicionado el piloto de Sierra Leona. Y vamos a ver. Sí, tiene la dirección doblada. La delantera derecha la tiene un poco doblada hacia adentro. Bueno, vemos que da muchísimo ángulo de volante para girar. Bueno, pues vamos a centrarnos en algún otro lado. Por ejemplo, me centro en Jan Bullman y se sale Jan Bullman también. Le adelantan tanto Seba Fabregat como Gastón Licursi y Fernando Pedraza, que también ha dado cuenta de Eric, que está peleando literalmente contra ese Volvo para llegar a boxes o para seguir. Vamos a ver lo que intentas. Sí, parece que se va. Sí, está frenando, tratando de girar. Ahí está, entrando a boxes Eric. Lidera. Suponemos que pondrá neumático duro y ya intentará llegar hasta el final, pescar las posiciones que la carrera le vaya ofreciendo, porque no, sí, aquí seguramente puede que parar en boxes sea un suicidio, por así decirlo, porque los pilotos de arriba han dicho que yendo tranquilo, a un ritmo constante, tranquilo, cuidando las gomas, pues puedes llegar. Eso sí, hay que saber. Tipo Simon O'Mill, exacto. ¿Decías, Antonio? Poblando. Por lo tanto, teóricamente están obligados a parar. Y Simon O'Mill, fiel a su estrategia, lo decíamos al principio en la porra, que para mí era el favorito para la carrera, se ponía cuarto en la salida, pero bueno, el Volvo y la salida ya sabemos que no es su fuerte. Pero pone Hammer Time, Simon O'Mill, piloto que comete muy pocos errores y lo vemos que como más cómodo está además su primera posición con un coche que es muy difícil de adelantar como es el Volvo, que muy mal se tiene que poner la cosa para que Simon pierda una posición en carrera en batalla directa, y cuanto más ahora que nos acercamos ya a esos minutos en los que el neumático blando empieza a caer un poco y ya Nenad y tanto Vladislav como Radovanovic pues tendrán que ir planteando una parada en box. Exacto. hay que ir viendo a ver qué es lo que ocurre, y bueno, de momento nos hemos quedado aquí en esta lucha entre Gastón Licursi y Sebas Fabregat, luchando por la 11ª posición, y bueno, trío de BMW, ¿no? De la zona media. Exacto. Vamos a Sebastián Fabregat con el Costa Concordia y Licursi y Jaén con 2 coches. 2 coches. Madre mía. Bueno. La verdad es que los chistes sobre los BMW grandes nunca deberíamos dejarlo morir. Exacto, ahí con ese fuera borda, ahí lo tenemos. Y bueno, a ver, por delante, bueno, vemos a José María Torres, que ha llegado a la posición de Enol Luis, que no lo estamos viendo liderar, y bueno, va a ser raro, se nos está haciendo raro porque no se ha bajado del podio ni una sola vez, ha llegado primero, segundo o tercero.
Bueno, Siempre. Fran, realmente ahora mismo su carrera está teóricamente debería estar con Carlos Guerra, al cual tiene a 9.5 por delante suya, con el Volvo Carlos, porque realmente tanto Vladisavljevic como Radovanovic van con neumático blando, tienen que hacer una parada, y Enol, por contra, va con neumático duro teóricamente hasta el final. Ujú. O sea que virtualmente, salvo que mucho cambie la cosa, Enol Ruiz es virtualmente cuarto. Exacto, está ahí. Bueno, yo es eso. Ahora seguramente le habrá salido también los mensajes de que Takazawa ha abandonado, de que Mascheroni está ahí por de ahí ya perdido, sus rivales están perdidos y dice, bueno, pues yo ya me aseguro, llegando a meta ya, me aseguro el campeonato. Ahí, así que bueno, Totalmente. no tiene mucho sentido apretar, eso sí, tampoco hay que relajarse porque muchas veces te relajas y de repente te encuentras el muro de frente, ¿eh? Hay que tener cuidado con eso. Sí, muchas veces los pilotos cuando van solos y lo vemos en la Fórmula 1, ¿no? Que mantienen un ritmo alto porque cuando bajas 1,5 segundos por vuelta, cuando te relajas, es cuando cometen más errores. Muchas veces es más seguro para un piloto ir a tope que ir al 80% y y tener una pérdida de concentración. Sufre mucho Enol en esta curva, no sé si lo estás viendo tú en cámara ahora. Exacto. En la horquilla amplia antes de la triple enlazada que tenemos ahora aquí. Parte muy bonita del circuito, izquierda, derecha e izquierda. Muy importante sacrificar la entrada de la segunda para tener una buena salida de la tercera enlazada y poder mantener una velocidad alta en toda la recta. Es lo que quería comentar antes a los espectadores. Si te parece, podemos irnos con Jan Mühlmann, que está a punto de acercarse a esa zona del circuito y poner su onboard. Vemos al piloto sudafricano que encara ahora la primera de las enlazadas. Seguro que el público estamos muy familiarizados con las distintas disposiciones de los circuitos, los distintos tipos de curvas. Es muy diferente la forma en la que se traza una curva cuando después de esa curva viene una recta que si después de esa curva viene otra curva más. Por el sencillo motivo de que si detrás de esa curva viene una recta, te interesa tener una salida muy buena para mantener ese extra de velocidad durante toda la recta y ganar ventaja. Sin embargo, por contra, si después de esa curva viene otra curva, puedes ser más agresivo en la entrada de la primera, porque justo después vas a tener que reducir velocidad otra vez, entonces la ganancia de una buena salida es menor. Por eso comentaba en clasificación la dificultad tan alta de llevar estos clásicos en esa enlazada, porque son coches muy inestables en el cambio de apoyo. Cuando entras en una zona del circuito de derecha, izquierda, derecha, o izquierda, derecha, izquierda en este caso, el desplazamiento de peso de la carrocería es mucho más alto que en un coche moderno, por lo tanto el coche tiende a perderse más la parte de atrás. Y por eso comentaba el mérito tan importante de técnicas como la que ponía en práctica Simon O'Mill, de encarar esa triple enlazada muy por fuera la primera para hacer la triple curva lo más recto posible y salir con velocidad a la recta principal. Y la verdad es que una técnica, por cierto, hemos visto a Pedraza que se ha salido. Sí, se ha ido recto. De Mühlmann y Kremaski que para en boxes, además. Bueno, y nada, simplemente eso. Vemos como Mühlmann está trazando ahora esa última zona del circuito. Esta es la primera. La segunda, y aquí ya tienes que estar pensando en la tercera, por lo tanto es mejor levantar el pie para salir muy recto de esta última curva, cuando hemos visto de nuevo otro piloto que ha perdido el control en la última curva y que se va a boxes. Exacto. Creo que sí, creo que es... Sebas Fabregat. Bueno, estaba intentando ahí... La entrada es un poco complicada, ¿eh? De repente te encuentras ahí una chicana en el muro de hormigón y es un poco complicado. Y por cierto, Antonio, me acaban de llamar de Movistar que sustituyes a Toni Cuquerella, ¿eh? No, a don Toni Cuquerella no se le sustituye nunca. Sustituyo a Cristóbal Rosaleni, ese sí. No, te mandan al circuito con el otro, ¿cómo se llama este? Con el Albert Fábrega, ¿no? Eso, con Fábrega, ahí a destapar las novedades de cada coche así de cerca. El nuevo deflector del equipo Force India. Pink Mercedes, el Mercedes rosa. Todo el mundo le dice el Pink Mercedes. Pedraza que se va de excursión. La verdad es que no está haciendo su día.
Vaya, hombre, pues creo que ya se ha quedado. No, sí. Lo que pasa es que se ha Me quedado parece- en la grava y ahí, como dicen, en el chinorro, mal asunto. Aparece con daño del 100%. Una pena. Una pena. Y bueno, vamos viendo ahí paradas. Y bueno, vamos a ver. Vladislav me sorprende que haya salido con neumáticos blandos. Porque la verdad es que lo tiene complicado para. Ya que su estilo de conducción es con mando y normalmente pues gasta más los neumáticos. Sí, es más agresivo con el neumático, totalmente. Exacto, en sus limitaciones, pues bueno, él lleva un mando y es eso. Me sorprende que haya salido con el neumático blando. Muy bien se ha tenido que ver para llegar ahí, para jugarse con un neumático blando. Y bueno, Radovanovic también está ahí con blando. Vamos a ver si para. De momento tiene 7 segundos con Carlos Guerra y unos 17, por así decirlo, con Enoch Luis. Bueno, parar, entendemos que es inevitable que paren los dos pilotos serbios. Ujú. La cuestión es cuándo, ¿no? Cómo Mira, por ejemplo, Radovanovic se va. justo entra. Claro, pues justo en el Ecuador, por lo tanto, entiendo que Radovanovic ha sufrido un poco más de degradación de neumático de lo que sería deseable, Fran, porque Ujú. lo hemos hablado, siempre que se hace una estrategia o una parada, 2 stints de neumático blando, te interesa aún así alargar todo lo posible el primero. ¿Por qué? Porque el segundo stint de neumático blando reduces el tiempo de uso y además lo haces con el coche descargado de gasolina. Por lo tanto, más de una vez lo hemos hablado de cara a una carrera, de la estrategia de salir con blando el segundo stint y con el coche descargado para volar y recuperar tiempo fácil. Pero en este caso Radovanovic justo paraba al Ecuador de la carrera. Entonces el segundo stint de neumático blando va a ser igual de largo que el primero y no es lo óptimo, no es malo, porque puede ocurrir que el neumático justo caiga a mitad de carrera, pero siempre que puedas hacer un 55% de la carrera con el primer neumático, ese 45% que tienes que hacer con el segundo lo puedes hacer más rápido. Exacto, puede ser más agresivo y bueno, de momento ha salido ya de boxes, ha salido en la 10ª posición por delante de Luis Jaén y por detrás de Jan Mullman. Y ha puesto también otra vez neumáticos blandos. De momento hemos visto más paradas, parece que al final Fernando Pedraza ha abandonado, Xavi López también ha abandonado, tenemos 4 abandonos. Y bueno, nos quedan 15 en pista, desgraciadamente. Bueno, es que el circuito, Fran, lo comentábamos al principio, es que lo vuelvo a decir, es que esto no es Jazz Marina, donde puedes irte largo en la curva 4, 20, 25, 30 metros y no ves el muro todavía. Bueno, No pues es ahí tenemos Singapur. a Vladislav ya en el pit lane, Carlos Guerra, que Bueno, ahora parece se coloca que segundo, Enoch Luis pasa tercero, Torres cuarto, y se está acercando, Torres, Otra vez está en menos de un segundo, vamos a ver. De momento parece que no hay mucho que rascar, de momento parece que las distancias están más o menos definidas. No sé si me he perdido algo, Fran, pero Enoch Luis, según mi cálculo antes, era P4 virtual y es P3. Exacto, sí. Se me ha perdido algo por el camino porque Creo que Luis ha tenía algún recuperado- piloto por delante que creo que también ha parado, me parece. No estoy seguro. Pero ha tenido que ser un piloto con neumático duro, seguro. Sí, o que alguien haya cometido algún error, yo me lo he perdido. Y bueno, vamos a ver. Creo que veíamos a Gastón Licursi que se ha salido, me parece. Sí. Ha perdido la posición ahora con Vladislav, no, con Radovanovic. Y Vladislav que sale en 10ª posición. Detrás de Licursi Bueno, y delante de Lizan. Momento de ver qué tiempo por vuelta marcan los serbios con el neumático blando. Y ahí podremos hacer una idea de hasta qué punto recupera. De nuevo, incluso la última carrera que tuve oportunidad de estar contigo en Zambo, lo veíamos, ¿no? Que el equilibrio entre una y dos paradas se decantaba ligeramente hacia ninguna parada, perdón. Una o dos paradas, no, uno o dos stints. Parecía que era un poco más rápido ir a un stint, pero claro, llegaba ese momento en el que el piloto de nuevo tenía que decidir si se la jugaba para llegar hasta el final o se rendía y metía
un segundo juego de ruedas. Sigo pensando que la mejor estrategia en este formato de campeonato es no parar, pero claro, también eso está en manos de la habilidad del piloto para proteger neumáticos, y a veces incluso el piloto... Radovanovic se va fuera, estaba persiguiendo a Jan Ullmann, se estaba ya acercando y bueno, ha chocado con el muro. Cuidado que está por en medio de la pista, se reincorpora y muy cuidado cerca, que está ahí también Vladislav y Gastón Licursi en paralelo. Muy cerca, Licursi ha estado a milímetros, ¿eh? Uf, ha tenido que pegar un volantazo el piloto argentino muy hábil, muy rápido para evitar la colisión. Iba a ser brutal. Sí, ha estado le ha faltado el bigote. Bueno, Radovanovic. Bueno, Radovanovic, ¿cómo ha salido de la primera chicane? Sí, ha salido muy bien. Increíble. Ha salido ahí, se ha quitado ya Gastón Licursi y vuelve a retomar el ritmo. La verdad es que estaba siendo más rápido, estaba alcanzando ya muy fácil a Jan Ullmann, pero este error le puede condenar ahora. Veremos ese error si no le ha perjudicado la vida del neumático de Radovanovic. Creo que era el primero de los dos serbios en hacer la parada y su neumático debería de sobrevivir a un stint de 23 minutos. Con esa pérdida de control no sé hasta qué punto habrá cortado un poco la vida de la goma. Y por ahí detrás veíamos adelantamiento fácil de Luis Jaén al argentino Gastón Licursi. Ha adelantado el piloto del BMW, Luis Jaén, y se coloca ya noveno. Entra en el top 10 Luis Jaén, que en las carreras que había participado antes pues no había tenido tanta suerte, y ahora de momento pues la fortuna le está sonriendo. Veíamos hace un momento como los dos Nenad, los dos pilotos serbios, se quitaban de en medio a pilotos con bastante suficiencia, ¿no? Exacto, sí, parecen tener bastante... Sí, forman parte del mismo equipo de Sim Racing Motorsport Team, del que es, digamos, jefe de filas Vladislav, y bueno, la verdad es que saben, normalmente los pilotos balcánicos, los serbios, los rusos, vienen bastante organizados, vienen con una estrategia muy fija, ritmos muy parecidos, entrenan muchísimo tiempo juntos y eso se nota. No, la verdad es que están haciendo un trabajo extraordinario. Vemos cómo se están acercando ahora a Jan Ullmann, el piloto sudafricano que tiene la dirección del coche doblada. Tiene un golpe que se aprecia claramente en la carrocería y lleva la dirección torcida. Y veremos si no le va a provocar estos problemas a la hora de adelantar a Vladislav y a Radovanovic. Los pilotos que además veíamos en la vuelta anterior cómo se va notando el cambio total de escenario en carrera. Ahora el neumático blando recién puesto es auténtico pegamento en pista, y el neumático duro de inicio de carrera ya empieza a caer un poco. Entonces la diferencia de ritmo ahora es abismal. Ojo, Antonio, porque Carlos Guerra ha parado. Llevaba el neumático duro y al final ha optado por otra parada, y también hemos visto a Tasic, que llevaba neumático duro y ha cambiado a un blando. Bueno, Carlos Guerra, si no me equivoco, tenía no tenía parada gratis, pero casi. Mullmann también a boxes. Bueno, Mullmann, yo creo que el coche inconducible, Frank, lo veíamos ahí que sufrió muchísimo. Tenía que ir con la dirección doblada todo el rato para ir recto, y aún así el coche se le iba, así que yo creo que imagino que habrá hecho reparaciones, intentará ser agresivo lo que le queda de carrera. Bueno, pues a ver, de momento hay alguna que otra lucha por ahí. Vemos a Mascheroni que se quiere acercar a Serjan Tasic por la 13ª posición. Luego por aquí también tenemos al italiano Fabiano Kemaski, que está detrás de Gastón Licursi. Gastón Licursi que, bueno, a su ritmo, intentando ser constante el piloto argentino, pues trata de aguantar. Ahí vemos a Kemaski, que tiene bastante más ritmo, se pone en paralelo y parece que va a pasar por delante, aunque esperemos, porque el BMW tiene potencia, también. Vamos a ver, siguen en paralelo. Esta es muy rápido. Ahora la frenada yo creo que tiene el sitio bueno Kemaski. Aunque es frenada en apoyo casi, no sé, no apostaría mi dinero por ninguno de los dos. Bueno, pues ahí lo vemos, Fabiano Kemaski, que consigue adelantar. Buen paralelo que ha hecho ahí el argentino, ha respetado muy bien ahí. Y bueno,
Radovanovic, Fran, que sale muy cerca de Vladisavljevic y cuidado, ¿eh? ¿Hay órdenes de equipo aquí o qué? Pues no lo sabemos si habrá un multi-21 o un multi-12 o yo qué sé, pero se está acercando mucho Radovanovic y vamos a ver los serbios del equipo Sim Racing Motorsport, que de momento están ahí ocupando la sexta y séptima posición. Puntitos para el equipo que también está ahí, como decimos, en séptima posición en la general. 122 puntos para el equipo que tiene Vladisavljevic, dirige Vladisavljevic, y que está ahí peleando por superar a los Racing Heart Italia, que tienen dos equipos en quinto y sexto, ya que eran 3 pilotos, pero lo deja pasar, creo, ¿eh? Lo deja pasar, creo. No es por inventar drama, pero ahora mismo Radovanovic creo que puede ir mucho más rápido, y Carlos Guerra con neumático duro se estaba escapando. Le metía medio segundo a Vladisavljevic en la última vuelta y creo que no se lo pueden permitir a nivel de estrategia, y creo que ahora tienen que hacer lo que están haciendo, que es ser inteligentes como equipo y poner al hombre más rápido delante, y que quizá incluso le pueda beneficiar a Vladisavljevic porque puede hacerle un poco de remolque y tirar de él porque se iba a Carlos Guerra, ¿eh? Se iba a Carlos Guerra, estaba a 12 segundos con 12 minutos de carrera por disputar, y necesitan, si quieren aspirar a ese top 5, tienen que empezar a recortar tiempo ya. Exacto, ahí. Bueno, pues de momento vamos a aprovechar, aunque veamos por ahí detrás, por ejemplo, Mascheroni con Tasic, vamos a aprovechar para repasar un poquito la clasificación, ahora que parece que hay un poquito de calma, o solo un poquito, porque de repente todo puede dar un tumbo a falta de 12 minutos para el final de esta primera carrera, en la que de momento conduce plácidamente Simón O'Mill, tiene 38 segundos de ventaja sobre José María Torres, que es segundo. Tercero es Enol Luis, que está a 2 segundos de José María Torres, está poco a poco, está ahí volviendo al podio. Pau Alasá es cuarto con ese Volvo. Le sigue Carlos Guerra, 7 segundos, es quinto. Luego está el dúo de pilotos serbios, Radovanovic sexto y Vladisavljevic séptimo. Ahí están, vamos a ver, están muy pegados ahora mismo Vladisavljevic, pero parece que le respeta. Y por detrás, octavo, Fabiano Kirmaski, octava posición para él. Noveno, Luis Jaén. Y luego tenemos décima posición, Eric Es. Y detrás tiene a Gastón Licursi y a Jan Mullman. Nos vamos a quedar aquí, porque se ha juntado aquí un trío interesante, ¿eh? Detrás creo que viene Seba Fábrega, pero es decimoquinto, creo que viene con vuelta perdida, el piloto de Virtual Racing Girona. Y vamos a ver lo que ocurre. De momento parece que no hay, que hay bastante distancia entre ellos. Como decimos, Eric es décimo, Licursi un décimo, Mullman décimo segundo, decimotercero es ahora mismo Srdjan Tasic, que está aguantando ahora mismo en esa decimotercera posición delante de Massimo Mascheroni, que es decimocuarto. Cierra la clasificación de los de que están corriendo Sebas Fabregat, el piloto de Virtual Racing Girona. Y no han terminado de momento Fernando Pedraza, Xavi López, Ismael Rosell y Reita Kazawa, que va a tener que dar el todo por el todo en la segunda carrera para salvar el podio, porque ahora mismo el podio lo puede tener en peligro, aunque bueno, Mascheroni no está haciendo buen resultado. Y bueno, vamos a ver por ahí detrás Mullman con Licursi, y Mullman adelanta a Licursi. De aquella manera un poco también, porque la chica la ha hecho un poco por lo criminal. Exacto. Pero sí, gana la posición Mullman, que supongo que irá volando ahora con la dirección derechita, con neumático duro hasta el final, con libertad para destrozar el neumático a placer y hacer vuelta de clasificación tras vuelta de clasificación. Exacto. Comenta por el chat Fernando Pedraza que ha pinchado y por eso ha tenido esa salida de pista. Tu mala suerte, porque la verdad es que creo que estaba haciendo buena carrera. Una pena, lo teníamos ahí. Y bueno, pues quedan ya 9 minutos y medio. Parece que en esta ocasión no vamos a tener mucha emoción en la parte final. Vemos a Radovanovic y a Vladisavljevic tratando de perseguir a Carlos Guerra.
De momento el Volvo está a 9 segundos. Lo vamos a ver ahí en esa comparativa, en ese monitor. Tenemos a Radovanovic sexto y a Carlos Guerra. De momento es 9 segundos de diferencia entre los dos. Y por arriba, Enoch Lewis, que está ahí en la frontera de los... Está muy cómodo donde está. Exacto, está ahí en la frontera de los 3 segundos con José María Torres, que es segundo y que puede pegarle un buen bocado a Reita Alcazagua por ese segundo escalón del podio, ¿eh? No estaba muy lejos, así que cuidadito, ¿eh? Hablábamos antes, Fran, del intercambio de posiciones de los pilotos serbios. Le han sacado 4 segundos a Carlos Guerra en las últimas 4 vueltas. Exacto, ahí... Con Radovanovic liderando el grupo y Vladisavljevic muy cerca, pero no ha enseñado el coche en ningún momento. Creo que están haciendo una labor de equipo magnífica. Estas cosas son más típicas de motos o de ciclismo incluso que de carreras de coches, pero trabajazo de equipo, trabajazo de equipo. Radovanovic, que está marcando un ritmo muy alto, y Vladisavljevic, que sí es cierto que vemos que en la zona revirada pierde quizá un pelín, pero al estar tan cerca de Radovanovic recupera y van los dos muy juntos. La verdad es que es interesante carrera. Yo creo que quedan 7:55 para el final y son 7 segundos y medio apenas los que lo separan de Carlos Guerra. Esto puede ser muy bonito la última vuelta, Fran. Exacto, puede que lleguen ahí. De momento, vamos, comparando, le han sacado un segundo, le han recortado la última vuelta. 1.33.0 para Carlos Guerra, 1.32.0 para 0.13 para Radovanovic, 1.32.057 para Vladisavljevic. Mientras tanto, bueno, hablamos de Carlos Guerra, que pierde un poco de tiempo quizá con el dúo serbio, pero que se echa encima de Pau Alasa por ASAP 4, Exacto, está ahí acercándose a la cuarta posición de Pau Alasa. Vamos a ver si al final el que sale escaldado es Pau Alasa, cuidadito. Pues tiene toda la pinta, porque además Pau Alasa está rodando en 1.35, que no son tiempos nada buenos. Y mientras tanto Radovanovic, bueno, es cierto que le han dado la vuelta por inválido por un pequeño obstáculo que hay en la última curva, pero su compañero, que roda en el mismo tiempo, ha hecho 1.32.1, por lo tanto son 3 segundos los que le han recortado a Pau Alasa, que o mucho cambia la cosa o de aquí a una vuelta debería perder la posición con Carlos Guerra. Seguramente, ahí le tenemos ya visual del piloto sueco, de bandera sueca, de Carlos... Y tenemos, ya los ven a los serbios, por cierto, al fondo de la recta. Exacto, ahí están. Ya se les ve. Quizá, Fran, y tú lo sabes que has corrido mucho más que yo incluso, el momento crítico a la hora de perseguir a un piloto que va por delante tuya, que es más lento que tú, no hay nada que cambie tanto la persecución como empezar a verlo a final de recta. Exacto. O sea, y bueno, mira, Carlos Guerra se pone en paralelo. Sí. Y bueno, Pau Alasa, que ya le habíamos visto salir con problemas de la chicane, aunque de momento parece que aguanta. Carlos Guerra, que se vuelve a poner detrás. Ha traccionado pues muy bien. Alasa ha hecho un vértice tardío y por eso se ponía en paralelo Carlos Guerra, pero ha traccionado muy bien por fuera Pau Alasa. Se ha defendido muy bien ahí. Bueno, pues de momento la persecución que está ahí entre dos Volvos, esta vez no hay diferencia de potencia, por así decirlo. Y bueno, pues quedan ya 5 minutos y medio. La diferencia ahora mismo es de 6 segundos entre este grupo y el de los serbios. Parece esto ciclismo, deberían poner aquí una pantallita de grupo Alasa, grupo serbios. La verdad es que yo me imagino ahora mismo a Carlos Guerra gritando desesperado a Pau Alasa que lo deje pasar porque vienen dos bestias por detrás que se lo pueden comer vivo. Y bueno, ¿cuántos cambios de dirección están permitidos en una recta? Porque se supone que dos. Podemos ver un Grosjean aquí. Cambio de dirección en frenada. Psicópata. de momento nada. De momento ahí está aguantando Carlos Guerra, Pau Alasa. Y bueno, también está eso, que cuando llegas ahí y ves que tienes el sitio, que tienes el ritmo, pero... Se tocan, pero de nuevo Pau abre muy bien la tracción por fuera y yo creo que sale más rápido. ¿Sí? Sale más rápido. Yo creo que Carlos Guerra no está enfocando esta batalla de la forma
eficiente, aunque dentro del coche eficiente o no, eso es un término ya, eso es un término muy complicado porque uno va en caliente y quiere hacerlo lo más rápido posible, pero creo que Carlos debería de mantener una vuelta lo más limpia posible para llegar con neumático frío a la triple enlazada y salir con buena posición del coche a la recta principal. Porque Pau es muy difícil de adelantar en curva, lo estamos viendo. Uy, bueno, se ha abierto ahí. Bueno, se ha abierto. Pero traza muy bien Pau porque frena muy por fuera, hace un vértice tardío, pero sale muy bien en trazada. Y aquí se equivoca, bajo mi punto de vista, Carlos. Porque aquí Carlos no tiene que intentar adelantar en la primera enlazada, porque es casi imposible. Carlos tiene que hacer lo que está haciendo ahora, que es hacer la última muy recta, de dentro a fuera y adelantar en la recta principal. Bueno, pues ahí los vemos, están en paralelo. Carlos Guerra y Pau Alasá. Vamos a ver, Volvo contra Volvo, potencia igual. Ahí está, llegando a la primera curva. Vamos a ver, en paralelo. Uy, qué cuidado. Pau, pero tiene muy limpio Pau, Muy bien, muy limpio Pau, porque podría haber metido el coche por el interior como hizo Albon el otro día y cargarse la carrera de ambos. Y ha sido piloto. Ahí ha sido piloto Pau, Ahí ha sido piloto. Ahí está. La verdad es que chapó por el piloto, que imagino que catalán, por el nombre, ¿no? ¿Puede ser? Sí, seguramente. Piloto catalán, pues mi más sincera enhorabuena, porque en Sim Racing este tipo de cosas no se ven nunca. Exacto. Se ven otras cosas. Exacto. No heroes into Santa Devota. Please. Bueno, y vamos a ver, ahora Pau Alasá, que quiere pillar rueda de Carlos Guerra. Y Radovanovic a 1.6, Fran. Ahí está la lucha está servida. La última vuelta. Vladislav definitivamente se ha quedado atrás. Es el piloto que juega con mando, ¿me dijiste? Sí, que está en silla de ruedas. Exacto. Pues ese piloto seguramente tenga más dificultad para gestionar el neumático. Y yo creo que ojito, porque Torres en boxes. Queda 2 minutos, a no ser que haya pinchado, que se haya equivocado calculando la gasolina, pero muy mal Torres porque tenía el podio a mano. Una pena, pero lo hablábamos el otro día, Fran. Lo hablábamos el otro día, que ir a un solo stint de neumático duro es una apuesta. Llega un momento de la carrera en el que tienes que decidir si te la juegas hasta el final o si paras. Si paras a mitad de carrera, el segundo stint lo puedes hacer a tope. Lo peor que te puede pasar es lo que le acaba de pasar ahora mismo a José María Torres, si no me equivoco. Es el piloto que ha parado. Ha sido él, ¿no? José María Torres, sí, el del Nissan, que pues también es del Club Goma Quemada, aunque no ha hecho equipo junto con José María Rodríguez y Rita Cazagua, por libre, por así decirlo, en este campeonato. Pues es la peor situación posible, la de José María Torres, porque estás toda la carrera gestionando tu ritmo para intentar hacer funcionar una estrategia sin parar, y justo a un minuto del final te das cuenta de que tienes que parar. Exacto. Y paras. Por lo tanto, haces toda una carrera al 80% de tu ritmo, cuidando el neumático, solo para darte cuenta de que al final no llegas y paras. Por lo tanto, es la peor situación posible. Es una apuesta valiente por su parte de intentar hacer funcionar la táctica a un solo stint, porque creo que sinceramente es la mejor estrategia que hay. Pero le ha salido mal la apuesta, y una pena, pero chapó por intentarlo, porque si un piloto quiere hacer podio aquí, tiene que ser así. Bueno, perdona, Antonio, Radovanovic había conseguido adelantar a Pau Alasá, pero ahora ha cometido un error y le ha adelantado hasta Vladislav, Y Vladislav última vuelta, atrás, Vamos a ver, porque va a ser la última vuelta. Vamos a ver por dónde viene Simon O'Mill. Bueno, pues ahí está, cruzando la meta. 4 segundos, 3, 2, 1. Pues no, pues al final no ha cruzado la meta y va a haber una vuelta más. Y cuidado. ¡Oh! Radovanovic fuera. Se chocó con el muro de neumáticos. Va a intentar. Me da la impresión, Fran, de que ha sido un error del piloto, porque veo una marca de frenazos en todo el final de recta. Uy. Bueno, intentando reincorporarse, pero ahora si te has metido en el chingarro. Cuidado que no golpee a ningún piloto ahora. Si has golpeado, una pena, sí, la verdad. Es que eso, ahora tiene las ruedas muy sucias, y aquí, en cuanto te metes en
en fuera de pista, mucho, si ensucian las ruedas a tope, parece un carrito del Mercadona, como decía Ignacio Negro en otros directos. El coche parece un carrito del Mercadona. Totalmente. Bueno, pues Simón O'Mill, que está encarando ya el tercer sector, que va volando, que está... que si no sé, si la carrera durara 5 minutos más, pues doblaría hasta el séptimo. Y exacto. Una auténtica locura. La verdad es que una auténtica locura lo de este piloto. Siempre que he tenido oportunidad de verlo, ha tenido actuaciones como esta. Imagino que se ha perdido más de una carrera del campeonato, ¿no? Exacto, sí. Una lástima que se perdiera las 2 carreras de Japón, del circuito de Suzuka. También ese fallo cuando iba liderando en la primera carrera en Bathurst, que se fue a la gravilla y lo sacó muy tarde. También tuvo problemas en el circuito de Zandvoort la semana pasada. Y bueno, ahí lo tenemos. Primera posición para Simón O'Mill. Y aquí vemos al campeón. Ya matemáticamente se va a proclamar campeón de esta primera temporada de esta Season 1 de la Iron League. Enoch Lewis va a llegar segundo. Le va a valer porque Takazawa ha abandonado. Era el único rival que le podía quitar el título. Y se va a proclamar primero campeón de la Iron League. Primera temporada. Y os confirmamos ya que va a haber segunda, a partir de finales de septiembre, principios de octubre. Nuevo campeonato, que lo van a elegir los pilotos, van a elegir los coches. Así que bueno, seguramente más de uno repita en la segunda temporada. Bueno, ahí le vemos, Enoch Lewis llega a línea de meta y se proclama ahora sí campeón, que lo dije la semana pasada yo muy rápido y luego los cálculos me fallaron. Vemos a un piloto, a un coche por ahí salido a un Nissan azul, creo que es el de Jan Ullmann, que no sé si habrá llegado a línea de meta. Bueno, si tenía vuelta perdida, supongo que sí. Y aquí tenemos a otro triunfador, Carlos Guerra, tercera posición, primer podio para él. Carrerón de Carlos. Carrerón de Carlos Guerra. Y ahí vemos a José María Torres que, viendo el resultado de Barcelona, aunque ahora parece que va a llegar décimo, pero aún así le va a sacar unos puntos muy valiosos para amarrar el tercer escalón. Pau Alasá, cuidado, que Pau Alasá se ha quedado ahí fuera. No sé si ha cruzado ya la línea de meta. Se va a boxes. Me lo ponen como último. Kemaski, bueno, a ver. Pues al final me lo cuentan como abandono. Pau Alasá. Kemaski quinto, Eric sexto. No tenía algún problema ahí justo al final. Jan Ullmann séptimo, Gastón Licursi octavo, noveno Tasic, décimo Mascheroni, que tendrá la pole para la siguiente carrera. También ha llegado un décimo Luis Jaén y décimo segundo Sebas Fabregat. Bueno, pues... Madre mía. Menuda primera carrera. Muy bonita. Creo que este circuito además es un acierto, para este tipo de coche. Yo creo que es un circuito puñetero para coches tan difíciles de llevar. Es un circuito que te exige un coche con mucho aplomo, que vaya muy por el sitio, que se deje llevar, y todo eso es lo que no es un turismo clásico. Exacto. Así que, la verdad es que muy bonito. A ver esta segunda carrera. Al sprint, fuera estrategia, ya no hay pilotos en un plan diferente a los demás. Ahora es pedal to the metal hasta el final. Exacto. Y bueno, Pau Alasá, que nos lo dice en el Discord. F suprema por mi parte. Yo he ido ahorrando, pero en peleas he gastado de más y me ha faltado nada. Creo que se ha quedado sin gasolina Pau Alasá. Se ha quedado sin gasolina. 1 o 2 litros más. Se ha quedado sin gasolina en la última vuelta. Qué pena. Qué pena, porque Pau Alasá venía para llegar al top 5 y finalmente lo ha perdido. Y bueno, Enoch Lewis, que también dice que ha llegado con 1 litro, Qué barbaridad. Y bueno, y Enoch Lewis, que dentro de lo que cabe ha tenido una carrera no cómoda, pero sí relativamente plácida, sobre todo la segunda mitad, porque no ha estado en pelea directa. Pues anda, el Takazawa se tiene que estar arañando ahora hacia arriba, porque podría haberle dado una segunda oportunidad, aunque bueno, creo que ya no habría suficientes puntos, me parece, creo. Pero bueno, no, creo que no.
En la segunda carrera se dan como máximo 30 por ganar, así que bueno, pues no creo que ya la distancia no la habría dado. Bueno, pues me parece que no le vemos en el server, creo que ha abandonado Takazawa y la verdad es que no debería de haberlo hecho, puede perder el podio, que tenga cuidado porque Massimo Mascheroni puede quitarle hasta el tercer puesto, cuidadito. Sí, se disculpaba Jan Mullman en el chat. Decía a Takazawa que Mullman parece ser que clipeó un poquito con el neumático el césped y perdió completamente el coche y se llevó por delante a Takazawa, una pena. Bueno, pues imaginamos que Takazawa se habrá ido con un cabreo monumental. La verdad es que tanto en Zandvoort como aquí, pues se le han complicado mucho las cosas y no le ha salido nada bien. Y bueno, ya se fue calentito de Zandvoort, enfadado. Y bueno, hoy pues imaginamos que 3/4 partes de lo mismo Takazawa, que es un piloto bastante bueno, la verdad. La verdad es que es un piloto que siempre que lo he visto ha estado en los puestos de podio, en algún circuito más cerca de la victoria que otra. Pero bueno, a ver esta segunda carrera que nos ofrece Takazawa, que quizá pues estando ya fuera de la pelea por el título, pues seguramente. Lo que dices, ¿no, Frank? Que la única posición por la que merece la pena pelear es la primera. Todo lo demás ya es piloto tan competitivo como Takazawa, quizá pues no le haya resultado fácil asimilar un abandono en las circunstancias como ha sido el de la primera carrera. Bueno, pues 15 segundos para que todos los pilotos se coloquen en la parrilla de salida. Va a salir primero Mascheroni, Tasic segundo, Licursi tercero, Mullman cuarto, Eric Es quinto, Kemaski, Torres, Guerra, Enol Luis y Simón O'Mill décimo. Vamos a ver, comienza la carrera. Cuidado, uy, que se va por ahí el Volvo de Tasic, no ha salido bien. Ahí está bien ahora Mullman y Kemaski y Enol Luis que... Madre mía, ha hecho... Simón O'Mill va muy pegadito al otro Volvo en la primera frenada y ojo a ver si no se toca, A ver, cuidado ahí, están llegando a la primera chicane, vemos el plano desde aquí, el plano abierto, por así decirlo, y vamos a ver quién llega a la primera curva. Bueno, Mascheroni, Mullman, Kemaski, Mascheroni con blanda va volando, increíble. Mascheroni quiere poner tierra de por medio porque sabe que luego vienen las bestias por detrás. Y bueno, lo digo, Enol Luis, yo no sé qué hacen las salidas, que sale noveno, décimo, que ha estado saliendo esta temporada, y de repente lo ves cuarto, lo ves tercero, nada más después de la salida, y tú dices, pero bueno, ¿cómo demonios ha llegado ahí? ¿Ha hecho un teletransporte a lo Goku o qué? Bueno, es un pilotazo y además que tiene ahora Simón O'Mill detrás, que no creo yo que tenga muchas ganas de seguir esto mucho rato. Exacto, va a estar la cosa interesante ahí, cuidadito. Bueno, vamos a poner ya la cámara aquí de luchas. Vemos ahí a Kemaski, cuidado que se ha tenido que abrir ahí en Enol Luis porque si no se comía. Simón por dentro, qué bestia. Qué bien. Un auténtico asesino, En cuanto ve la más mínima oportunidad, qué pilotazo. Exacto, Simón O'Mill vendrá con ganas de revancha, que en la segunda carrera de Zandvoort tuvo ahí un espectáculo ahí con Zanoni, con Enol Luis y yo creo que le dolería ese adelantamiento, ese free white que le hizo por ahí. Y bueno, por detrás. Ojo al fondo. Creo que es Vladisanjevic, creo. No, es... Xavi López, creo que era Xavi López el que perdía el control. Xavi López, pero parece que sigue. Así que bueno, puede seguir ahí sin problemas. Bueno, Kemaski en el momento está ahí aguantando detrás de Jan Mullman, que a priori es un piloto más lento, pero vamos a ver lo que hace el sudafricano Mullman, porque seguro que ahora va a intentar sacar los codos, va a abrir las puertas. Yo no sé qué va a hacer Mullman ahí. Veremos ahora que Mullman, la verdad es que, bueno, con mala suerte también, implicado con Takazawa en el incidente de la Vuelta 1 en la última carrera. Aunque fue el que mejor parado salió porque pudo terminar la carrera entera. Veamos. Interesante la selección de neumáticos de
de gente como Kremaski, como... Uy, mira Omil, que se está metiendo ahí por el interior de Fabiano Kremaski. Qué listo ha sido Simón Omil, ha aprovechado el mínimo hueco para meter el coche ahí muy suavecito. Y bueno, también cuidado de nuevo Luis, que se mete ahí y ha adelantado también. Y Radovanovic también se está quitando de encima a Kremaski. Bueno, vaya, pobre Kremaski, que le está pasando hasta el apuntador. Bueno, neumático duro, Fran, neumático duro, su momento van a ser los últimos 5 minutos de carrera, realmente. Y bueno, buenas noticias, por lo menos para la competitividad. Takazawa está aquí, ¿eh? Takazawa está ahora mismo décimo. Justo te iba a comentar que Takazawa está, y además es de los pilotos que ha tomado la decisión de ir con neumático duro. Estrategia full comando, para ir a cuchillos desde el principio hasta el final sin preocuparte por la degradación. Es cierto que no vas tan rápido, pero hay pilotos que les gusta mucho el neumático más duro de los disponibles. Sin ir más lejos, alguno como el propio Lewis Hamilton siempre se ha dicho que prefiere un neumático duro más lento que un neumático blando más rápido, porque exige mucho al neumático, le gusta derrapar, un piloto que calienta mucho la goma y que va más rápido con un neumático duro que con un neumático blando. Y luego se queja por la radio: Bono, my tires are gone. Bono, we're gonna lose this race, Bono. Y bueno, ahí vemos a Simón Omil, que ya se ha deshecho de Jan Ullmann, aprovechando la potencia de ese Pedraza lo ha perdido en la primera curva, Fran. Una pena para Pedraza. También habíamos visto por ahí por fuera a Pau Alasá. Y vamos a ver, ¿no? Luis, que también quiere echarse encima del sudafricano, de Jan Ullmann, que está aguantando ahí como puede heroicamente el piloto sudafricano. Se va por ahí Radovanovic. Se ha ido por ahí, ha perdido el coche y se va afuera, se retira. Y bueno, Ullmann ahí está. Bueno, ya hemos gastado 5 minutos de esta carrera. Quedan 15 de los 20 que... Takazawa. Qué salvada de Takazawa en la última curva. Salvada de Takazawa en la última curva. Quería salir muy pegado del piloto de Sierra Leona, de Eric S, y ha salido totalmente de lado de la última curva y se ha llegado a meter en ese pequeño carril de asfalto que hay después del AstroTurf. Pues bueno, salvada ahí. Y bueno, Enoch Luis, que bueno, parece que ha perdido la posición con Kremaski. Otra vez ahí está Kremaski peleando con Enoch Luis. Y Enoch Luis, que es ahora cuarto. Y bueno, vamos a ver Simón Omil, que ya va a la caza de Massimo Mascheroni, Mascheroni, que ahora mismo, que yo creo que con este resultado le vale ahora mismo para estar ahí, para asegurar el podio casi, porque ahora se le ha metido ahí Takazawa con ese 0 en medio. Están ahora en la lucha por el podio José María Torres, Takazawa y Mascheroni. Decíamos que antes de la primera de estas dos carreras estaba la cosa: Takazawa segundo 361, Torres tercero 341, Mascheroni cuarto 324. Mascheroni ha conseguido... atacando a José María Torres, Ahí está, vamos a ver, espérate que se me vuelve loco un poco el ordenador. Por dentro Takazawa, ahí es muy fácil perder la trasera, y ahora Takazawa tiene la trazada buena por aquí. Va por fuera, hace el switchback, creo, el piloto japonés. Intentará salir lo más recto posible de esta última, trazar con pie a fondo lo más pronto posible. Creo que ha salido mejor Takazawa que José María, no por mucho. Además, muy inteligente José María, que se sale del rebufo. Y parece que le ha dejado pasar. José María ha cedido, sí. Estaba ahí un poco, no he entendido muy bien lo que estaba pasando, pero le ha cedido la posición. No sé si José María Torres comparte equipo con Rei Takazawa. Bueno, son del mismo equipo. Lo que pasa es que, como he dicho antes, José María Torres pues no ha entrado por lo menos en ese Relix, no se ha apuntado con Takazawa. Se juntaron Takazawa y José María Rodríguez, Chema Rodríguez, Chemari. Le saludamos, el jefazo de nuestro amigo comentarista de Goma Quemada. Así que bueno, veíamos ahí a Pedraza con el coche bollado, por lo menos dejándose doblar, intentando terminar por lo menos. Esta es la última carrera para todos, ya no tenemos más. Y bueno, les recomiendo que no se vayan, porque esto no lo habíamos dicho, luego va a haber ceremonia de podio, ceremonia de podio final de los 3 mejores pilotos.
Simón Humil en DRS de Mascheroni, Fran. DRS, si hubiera DRS, madre mía. La vida hubiera sido más sencilla para estos pilotos. Bueno, ahí vemos a Mascheroni echándole las luces a Tasic, que se ha ido al box, me parece. Sí, efectivamente. Se ha ido a boxes, tendrá algún problema el piloto serbio. Y bueno, el Lon Luis, que sigue ahí detrás de Jan Mullman, le está costando. Le está costando. Sí. Bueno, el Lon Luis, que yo creo que ya podría arriesgar un poquito porque ya lo tiene en el bolsillo. Lo tiene todo hecho. Lo tiene todo hecho, ya, claro. Ya podría divertirse, seguramente. Bueno, ahora... Y a Enon Luis le dicen escenario 7 por radio. Escenario 7, hold overtake button. 5 seconds. Overtake here and out of turn 3 for 5 seconds. Bueno, ahí tenemos ahora Sebastián Vegas. Vamos a seguir por aquí. No, el paralelo, ahí lo vemos, Mullman. Uy. Mullman, que prácticamente iba de lado, saliendo de esa curva 2 o 3, depende de si consideramos la parabólica tan larga como curva. Exacto, ahí está. Y bueno, frenando Enol. Qué agresivo en esta curva durante todo el fin de semana, Fran. Exacto. Qué agresivo. Durante todo el evento. Y bueno, Simón Humil, que ya está ahí encima de Mascheroni. Lo detenemos ahí. Simón muy por fuera. Y Simón, como tú dices, sí, yo creo que es muy inteligente este piloto. No va a cometer el error que vimos por parte de otros. Yo creo que sabe dónde está el punto de lanzamiento en este circuito. Salir bien traccionado de esta última curva es todo lo que importa. Y ahí lo vemos que ya le está recortando muy rápido el tiempo. El Volvo de por sí ya es un coche más rápido. Cuidado con Pedraza ahora por delante del medio. Esperemos que no tenga ningún tipo de problema. Ahí está, se enseña. Simón de Manuel lo va a arrinconar un poco. Mete el coche muy bien por el sitio y bueno. Bueno, fácil. Se agotan los calificativos, Fran. Es que decir fácil aquí es una palabra grande, ¿sabes? Porque son pilotazos todos, pero si no es fácil lo hace parecer, Simón, porque increíble el nivel de este piloto, increíble. Bueno, pues a ver, por delante, ahí vemos, bueno, en paralelo, Takazawa y José María Torres. Ahora no, parece que se ha dejado un poco pasar y vemos en paralelo a Xavi López y a Sebas Fábrega también. Adelanta Xavi López, que bueno, lleva el coche, lleva bonito, se va a hacer amigo de los chapistas, Pobre Pedraza, yo creo que debería parar, sinceramente, porque no... Yo creo que le puede más el pundonor. Bueno, que ponga una parada en box, que ponga un juego de neumático blando y que se divierta, pues, los 9 minutos que quedan, que intente una vuelta rápida, que intente, no sé, disfrutar un poco de lo que se trata ya. Bueno, pues vamos a ver, estamos intentando buscar alguna batalla por aquí. Bueno, José María Torres está planteando una persecución interesante a Rei Takazawa, que yo me esperaba más rápido a Rei Takazawa en esta segunda carrera, la verdad. Exacto. Lo vemos que le está costando mucho recortar a Eric S. Sí que es cierto que el Nissan no es el coche más fuerte en este circuito por el tema de la recta tan larga, que el Volvo pues es un coche que es rápido en línea recta, pero aún así yo creo que Rey debe de terminar la temporada en alto, ¿no? Que presente batalla hasta el final. Bueno, ahí veíamos como Jan Mullman parece que ha tenido un problema. Sí, se ha salido y ha chocado. Parece que va a tener que abandonar. Y una lástima porque venía haciéndolo bien el sudafricano. Qué pena. Sí, va en posición alta, top 5 creo, si no me equivoco, y se ha ido recto en la primera frenada. Es muy difícil, creo que a veces no somos conscientes de lo complicado que es parar un coche de estos en una frenada tan fuerte, Fran. Y además hacerlo sin perder tiempo, porque son coches sin ABS, muy fácil bloquear, no tienes nada de carga aerodinámica, por lo tanto, a final de recta, si te pasas con la presión del freno, te vas recto, y aquí si te vas recto te comes los muros de neumáticos, no hay más. Exacto, bueno, y vamos a ver ahora. Vemos a Takazawa atacando a Eric S. Parece que ha conseguido quitarse de encima a José María Torres, que parece que está teniendo problemillas, porque Luis Jaén también se le está echando encima. Ahí está. Luis Jaén como con el cosplay de BMW en el North Life. Cruzando en cada curva. Exacto, ahí está. Y bueno, ahí vemos a Takazawa intentando echarle el coche, trazando
Inteligente, Contratrazada. trazando muy bien. Mira, fíjate, has visto, Fran, cómo cierra mucho la segunda enlazada para que la tercera enlazada tenga un radio más amplio y fíjate, de manual, Ahí, De manual. ahí lo tenemos en paralelo, aunque ahora va a sacar a relucir en la potencia Enriquez. Ahí El está. Volvo corre más. Corre mucho más el Volvo. Le va a dar tiempo hasta medio cerrarle la trazada y pasar primero. Madre mía. La salida de curva de Qué Takazawa bien, es muchísimo qué mejor. bien ahora ahí Muchísimo Takazawa. mejor Takazawa. Qué bien el piloto nipón. Va a despedirse con el espectáculo de este campeonato. Que no le. Si no le ha Takazawa acompañado lo hace fuerte. bien, ahora debería hacer el switchback y cerrar la trazada ahora. Hacer un ápice tardío. Aunque parece que lo va a intentar por fuera. Vamos a ver, lo tiene Ha cerrado complicado muy ahí. bien, Eric West. Sí, pero X ha salido con muchos deslizamientos de atrás, Fran. Sí, Ha salido con muchos deslizamientos de atrás. parece que lo tiene ahí complicado y bueno, vuelve a ponerse por detrás, va a intentarlo de nuevo y vamos a ver Luis Jaén, que está ahí detrás de José María Torres. Está muy pegado, vamos a ver Luis Jaén, ahí está en paralelo y bueno, le arranca las pegatinas, creo, le arranca las pegatinas y va por delante. Bien ahí el piloto del BMW, Luis Jaén, que lo ha hecho bastante bien, Vamos a ver, porque parece que está teniendo más ritmo que los Nissan, Vamos a ver, Sí, porque... sí, totalmente. Aunque Takazawa yo creo que está siendo más víctima ahora del ritmo de Eric S, que ha tenido un bajón de ritmo considerable. Uy, se ha Se ha tocado. dejado 2 segundos con... Se ha dejado 2 segundos con Vladislavievich, el propio Eric S. Y Takazawa de nuevo, que hace muy bien esta zona, pero es que realmente es muy complicado adelantar un Volvo. Yo creo que le podría interesar incluso a Takazawa lo que está haciendo justo ahora, que es ir por detrás durante toda la recta para conseguir más inercia, hacer un poco la goma y llegar con más velocidad a la primera frenada. Exacto, ahí está, vamos a ver, cambia de trazada. Cuidado que se va Se ha ido largo. Se ha ido largo, se ha ido largo. Y Se ha ido largo y unsafe rejoin, Cuidado, Creo que le van a meterlo. y vamos a ver, cuidado, ahora Luis Jaén tiene problemas, se le va a poner en paralelo José María Torres, aunque parece que le respeta. Y vamos a ver, lo decíamos en la carrera de Zandvoort. José María se mete. Ahí está, y bueno, lo decía en la carrera de la semana pasada, Takazawa parece que cuando le meten un poco de presión, cuando se pone agresivo, pues comete más errores, Bueno, está con Masato, sería más lejos, ¿no? Bueno, va en el pasaporte, Fran. Bueno, pues de momento ahí vemos, ahora Luis Jaén ha perdido la posición con José María Torres y bueno, quedan 4 minutos y medio. Vladislavievich, que se está acercando a la posición de Mascheroni, ha perdido la posición de podio en favor de Fabiano Kremaski. Así que bueno, la cosa interesante, cuidado ahora Luis Jaén, a punto de perderlo ahí. Ha estado a punto de perder Luis Jaén ahí el coche antes de la salida. Va con una trasera... Jaén va con una trasera muy alegre, en todas las curvas de media velocidad tiene un poquito de sobreviraje a partir del vértice. Es que te lo puedo decir, que este BMW M3 te puede matar en cualquier momento la trasera. Tiene una trasera muy nerviosa, culea mucho y te lo puedo decir que te asesina. Es un coche asesino silencioso. Bueno, por detrás vemos a Gastón Licursi con Xavi López. A ver. Ahí lo tenemos. Licursi con el BMW, teóricamente con ventaja ahora en la recta, pero Xavi López frena por el sitio bueno. Ahí está, vamos a ver. Aguanta la posición. Ahí está, se monta por los pianos, tracciona, pero va tranquilito. Gastón Licursi no quiere arriesgar, quiere llegar al final. Y es inteligente, es inteligente esa estrategia. Takazawa a 0.25, de Eric S. Y no quiero gafarlo, pero creo que esta puede ser la vuelta. Vamos a ver, quedan 3 minutos, 3 minutos y Takazawa, que está ahí tratando de terminar, de llegar a ese sexto puesto, intenta abrir por fuera, vamos a ver. Bloquea Eric S. Ha bloqueado mucho la rueda interior y Takazawa, que tracciona mejor ahora por fuera, pero bueno, no es sitio de adelantamiento. Takazawa debería preparar las enlazadas bien, dejar correr el coche, no evitar cualquier tipo de contravolante y corrección ahora e intentar salir bien para le ha tocado, Eric S. Le ha tocado, lo he visto. Me da la sensación de que lo ha perdido el coche y lo ha aparcado un poco. Estaba en el plano del alerón trasero, ha traccionado mal y Takazawa se lo ha llevado por delante, le está esperando
acción deportiva, le deja seguir. Y al final el beneficiado es José María Torres, que se escapa sexto. Qué mala suerte de Takazawa en este evento, Fran. Pues sí, está teniendo Qué muy mala mala suerte. suerte, ¿eh? Lo estaba haciendo muy mal, muy bien, aguantando la posición, preparándose del adelantamiento y lo que decíamos, que Eric ha salido muy lento de la última, ha traccionado mal, lo ha aparcado un poco, ¿no? Lo ha dejado un poco muerto en la trazada y Takazawa que se lo ha llevado por delante. Yo creo que hace lance de carrera sin más, pero muy desafortunado. Bueno, pues parece que salvo esa lucha ahí, esa lucha desesperada de Takazawa por quitarse de encima a Eric Kes, por delante Simón O'Mill lidera 8 segundos de ventaja sobre Non Luis. Kemaski tercero a 6 segundos de Non Luis. Cuarto es Massimo Mascheroni. Quinto es Nenad Vladisavljevic. Buen final para él si llega en quinta posición, aunque está a 2 segundos de Mascheroni. Sexto es José María Torres. Séptimo Eric Kes. Octavo Takazawa. Noveno Carlos Guerra. Décimo Xavi López. Va a llegar en el top 10. Undécimo el argentino Gastón Licursi. Decimosegundo Sebas Fabregat. Decimotercero Pau Alasá. Y ahí le vemos con punto de honor a Fernando Pedraza en decimocuarta posición. Han abandonado Luis Jaén. Al final parece que no hemos visto lo que le ha pasado a Luis Jaén, pero puede que a lo mejor esa trasera asesina del BMW le haya matado ya. Bueno, tampoco ha terminado y tampoco ha terminado Tasic ni Radovanovic. Bueno, ahí seguimos viendo a Takazawa, que bueno, vamos a ver si es ya la última vuelta, vamos a ver por dónde va O'Mill, quedan 40 segundos, vamos a ver si esta vez... Diría que una más, diría que hay una más. Sí, porque tiene 10 segundos de ventaja y esta vez no tiene tanta ventaja. Podría haber levantado y haber dicho, bueno, ya, que le den por saco, ya he ganado la carrera. Yo diría que va a pasar meta con más de 10 segundos por correr aún, ¿no? ¿O no? Sí, más o menos. Vamos a ver, ahí está ahora otra vez Takazawa, que ahora parece que ha pillado el interior, pero el misterio es... de hecho, Simón podría levantar el pie si quisiera y se acaba aquí la carrera, ¿eh? Bueno, parece que no. Va a querer dar una vuelta más, pero con 3 segunditos pasa, por meta. Bueno, pues va a fastidiar otra vez a Pau Alasá si es que no le queda poca gasolina, ¿eh? Una pena. Sí, catástrofe porque los pilotos que vayan justos de combustible es una vuelta más. Exacto. Imagino que el propio Simón O'Mill estará muy seguro de su cálculo de gasolina y que no tendrá ninguna duda al respecto de que puede permitirse dar esta vuelta también. Exacto. Normalmente se suele echar alguna vuelta más. Yo suelo echar 2 vueltas más por lo menos de combustible, así que siempre tengo ahí un pequeño margen. Bueno, vamos a ver ahora Takazawa. Es muy lento Eric en estas enlazadas y ha estado a punto. Ha tenido que pegar otro frenazo Takazawa para no llevarse opuesto otra vez, ¿eh? Bueno, el Eric es con el Volvo, un coche que sabemos que no es precisamente el coche más ágil de este campeonato. Es el que tiene el balanceo quizá más acusado, aunque en línea recta es un coche rápido, pero el cambio de apoyo le cuesta más. Y lo hemos visto antes que le ha costado, y ahí de nuevo otro toque. Quizá Eric es ya un poco defendiendo la posición por encima a lo mejor, ¿no? de lo que sería recomendable, ¿no? Ha quedado más que claro que Takazawa bueno, ahora rápido. Sí, ahora le ha dejado pasar, parece que le ha dejado pasar. Y ahora pierde la posición también con Carlos Guerra. Y vamos a ver, ahí creo está. Que deberían menos perderla. Yo creo que Eric es... Oiga, Takazawa, ¿qué ha pasado? ¿Ha desaparecido? ¿Abandona Takazawa? Sí, ha abandonado. Pues se le ha debido de caer el ha abandonado Takazawa, pero ¿qué ha pasado aquí? Bueno, ha cruzado ya la meta Simón O'Mill. Doble victoria para él. Sí, por supuesto, carrerón. Y bueno, ahí que tenemos al segundo clasificado en el día de hoy, Non Luis, el campeón de esta Iron League. Y llega tercero Massimo Mascheroni. Mascheroni que llega tercero. Y que bueno, esto significa doble cero de Rita Takazawa y podio final del campeonato para él, ¿eh? Kemaski que llega cuarto. Quinto llega Vladisavljevic. Buena posición para él. José María Torres que llega sexto, Carlos Guerra séptimo. Ahí le vemos llegando a línea de meta. Eric Es parece... va lento, creo que se ha quedado sin gasolina. Eric Es se ha quedado sin gasolina. Más le vale no darle el escape porque si no, porque así le cuenta, ¿eh? A mí me pasó una vez que me quedé sin gasolina y decidí
quedarme en pista y me dieron el resultado como finalizado. No sé cuál es el último piloto que ha pasado por meta ya. ¡Uy, voy! Xavi López, que la ha perdido en la última. Xavi López la ha perdido en la última. Bueno, y se ha dado con el pilón que había ahí. Se ha dado con el pilón y vamos a ver, le va a adelantar hasta Pau a la Sebas Fabregat, que va a terminar noveno, Increíble. Bueno, bien ahí Sebas Fabregat. Y increíble, lo tengo que decir, Sebas. Fabregat creo que ha terminado todas las carreras. Es que lo dices siempre y yo cada vez me estoy contagiando del club de fans de Sebas Fabregat presidido por ti, porque es que me convences carrera tras carrera que este hombre con este pedazo de transatlántico que lleva no solo termine, sino que además no recuerdo más de 1 o 2 incidentes en los que se haya visto involucrado, ni errores. Y bueno, y esta P9 yo creo que le recompensa, es justa recompensa. Exacto. Yo creo, exacto, es justa recompensa. Y bueno, ahí vemos ya los resultados. Finalmente Takazawa pues abandona, no ha podido terminar. Y bueno, finalmente a Xavi López y a Eric le dan como no finalizado. Y tampoco han terminado Mullman, Tasic, Radovanovic y Ismael Rosell, que al final no ha tomado la salida en esta segunda carrera. Bueno, pues termina el campeonato, señoras, señores. Muy bonito. Como anécdota, pues ahí teníamos en pantalla el récord de vuelta de Simon O'Neill en 1.30. Bueno, buen exacto. Resumen, ¿no? Es interesante haberlo visto. El resumen, un piloto que rueda en 1.30 con estos coches aquí, bueno, de locura. Perdonadme que haya dejado un momento la pantalla en negro, pero es que estoy aquí preparando los mejores momentos de la carrera. Hay Ana Fructuoso que le da la enhorabuena a Sebas, Exacto, Ana especifica, y más con ese coche, pues la verdad es que sí. Exacto, Ana Fructuoso, sí. Que es la pareja de Sebas Fabregat. La verdad es que lo de Sebas es que es digno de darle un premio, porque está corriendo con el Minardi de 2004. Bueno, pues ahí está. Bueno. Pero qué bien suena ese BMW, perdona que te corte. Sí, suena divinamente. Bueno, pues vamos a ver si pasa ahí. Bueno, sí, ahí lo vemos, ahí ven los mejores momentos. Mientras yo preparo la de esto, vamos a irnos. Bueno, no hay nadie en el canal de entrevistas. Voy a ir preparando el podio mientras ven los mejores momentos de estas dos carreras. Bueno, Fran, yo por mi parte me voy a despedir ya. Te voy a dejar con la ceremonia con los pilotos. Darte la enhorabuena a ti y a todos los compañeros del Race Room Spain por este campeonato, por dar las gracias también por haber contado conmigo. Y nada, espero que nos volvamos a encontrar en otra de estas y que sea como mínimo igual de divertida. Exacto, muchas gracias, Antonio, y nos vemos en próximas retransmisiones. Exacto, un saludo a todos los pilotos y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues, tenemos ya aquí gente en el canal de entrevistas. Vamos a empezar, por ejemplo, con Sebas Fabregat. Muy buenas, Sebas. Muy buenas, ¿qué tal, Fran? Bueno, mi amigo Antonio lo ha dicho, te va a montar un club de fans porque siempre llevas el ritmo, un ritmo constante, no eres de los más rápidos, pero siempre acabas, y ahí está. Bueno, he tenido en la primera carrera un par de salidas, pero bueno, me mantenía ahí. La verdad, con el barco este que llevo es súper divertido, Sí. Y enhorabuena por el cham este, es súper guapo. Ha sido fantástico, tío. Bueno, pues gracias a ti. Y bueno, ¿cómo has visto el campeonato en general? Pues bueno, a ver, la cabeza de carrera a años luz mía, ¿no? Y del grupo que yo me muevo. Y coches muy difíciles y no sé, tú, deseando que haya una segunda edición del Iron Champ. Exacto, bueno, pues te damos las gracias a ti porque sin ti no sería posible. Y bueno, vamos a hablar también. Nenad, hello Nenad, how are you? Hello, I'm okay, thank you. Well, how was your race? Top 5 in the second race. Good finish for this time. Yes, in second race I
got fuel, but in the first race, no fuel for me. I lost the fuel, maybe couple corners to the end, you know. Mhm. And Well, how was your championship opinion? What do you think about? nice, and this car is very, very hard to drive. You know, with tires and grip, really hard. But nice, clean racing, everything okay. Mhm. I like it. Mm-hmm. Well, pues, I hope you enjoyed the championship and see you in the next season. Yes. Okay, Thank you. you. Thank you so much. Thank you, man. Thank you very much. Bueno. See you next time. See you. Bueno, pues. Ok, Nenad, congratulations, Nenad. Thank you, Sebas. Thank you, man. And see you in next championship, okay? Ujú. Yes, man. See you, man. Bueno, pues. Bueno, pues sí, Fran, nada, una pasada, Champ, me repito lo que te estaba diciendo, Muy guapo este Fran, este campeonato y muy bien organizado, tío, bravo. Muchas gracias por esa parte que toca. Y bueno, quédate ahora en el directo porque ahora vamos a tener ceremonia de podio, Ceremonia de podio, Ceremonia de podio y todo. Exacto. Tenemos ahí la ceremonia de podio. Ya hemos actualizado los resultados. Bueno, estamos esperando un momento que se actualicen los resultados en SR Leaks. Luego pasaremos el resultado final. Pero podemos decir que ha habido al final un vuelco en el podio, Yo no sé si algún día estarás por ahí, en el podio, Sebas. No lo creo, Eso está muy lejos de mí y ya con mantenerme en pista y terminar ya es bastante, para mí. Pero bueno, echándole horas, ya veremos. Eso es verdad. Bueno, pues vamos a pasar al podio. Siguen viendo en pantalla las mejores imágenes. Desgraciadamente se me ha muerto la webcam. No voy a poder estar con la cara ahí. Bueno. Y espérate, lo voy a decir por el chat. Vamos a decirlo por el chat de Discord. Lo estoy diciendo que va a haber una ceremonia de podio. Id al directo, que hay ceremonia de podio. De podium, ahí está. Y bueno, ya podemos decirlo, ahí está. Bueno, pues ya tenemos los resultados de este campeonato. Vamos a ver, y vamos a decirlo, al final la gente lo estaba buscando, lo quería saber. Tercera posición con 390 puntos, el italiano Massimo Maccheroni. Segundo, con 407 puntos, José María Torres. Y primera posición, este ya estaba prácticamente decidido, con 524 puntos, Enol Luis. Ahí tenemos el podio final. Y ahora va a sonar el himno de España en honor a Enol Luis.
Bueno, pues ahí teníamos el himno español en honor a Enoch Lewis, también en honor a José María Torres, que acaba segundo. Y bueno, vamos a irnos un momentito aquí, volvemos a la pantalla, en donde también tenemos que decir los resultados finales por equipos, en el que al final tenemos el cambio ahí. Gana el campeonato de constructores Banana Racing Team de Enoch Lewis con 524 puntos, 467. Se lleva el segundo escalón del podio Goma Quemada con Rita Cazagua y Chemari Rodríguez. Tercero, Balas de Massimo Maccheroni. Y esto lo tengo que decir, espérate, Seba, sé que estás ahí y bueno, tengo que darte la enhorabuena a tu equipo, Virtual Racing Girona, cuarto en la clasificación por equipos. Sí, la verdad que ha sido una sorpresa, ¿eh? Bien. Pero bueno, bien, poquito a poco he ido sumando puntos. Sí, señor. Ahí sumando. La constancia, sí. Sumando puntos y bueno, ahí está. Quería decírtelo ya que estabas ahí. Y bueno, ya a partir de ahí, bueno, dejamos aquí el podio. Ahí está. Bueno, pues Sebas, muchas gracias por estar ahí. Y ya nos vemos en otros campeonatos. Pues sí, pues enhorabuena a los 3 primeros y nos vemos en la siguiente edición, ya te digo. Venga, gracias por todo, Fran. Venga, muy bueno. Hasta luego. Chao, Hasta luego. Buenas noches. Bueno, pues señoras, señores, espero que hayan disfrutado de este campeonato. Les dejo otra vez con las mejores imágenes de estas últimas carreras. Y bueno, qué decirles, no tengo la webcam. Es una lástima, se me ha muerto, no lo he puesto a cargar. Ya sabéis que uso el móvil a través de DroidCam. Y bueno, qué deciros, dar las gracias a Fran Machuca, a Roberto Gil, a Ignacio Negro, que nos hizo esta pedazo de intro chulísima del campeonato de la Iron League. Y bueno, deciros que para finales de septiembre, principios de octubre, volveremos con una nueva edición de la Iron League. Las opciones las saben los pilotos, les hemos pasado una encuesta que la cerraremos la semana que viene, el próximo martes. Vamos a esperar aquí bueno, ahí vemos saludamos ya a la gente en el directo, a Pau Alazá, Pack Slayer, un placer comentar, es Antonio Álvarez. También tenemos a Massimo Maccherotti, que nos dice grande Navarrete. Grazie mille Maccheroni, third position for you and in the final podium. Y bueno, bueno, qué deciros a todos vosotros, muchas gracias y también gracias a todos los pilotos que habéis estado participando en el día de hoy y en todas las carreras. Enhorabuena al podio a Enoch Lewis, a José María Torres y a Massimo Maccheroni. También felicitar a Rita Cazagua, a Simone O'Mill, a todos. Ha estado muy bien. Y bueno, qué decir. Nos vemos en el próximo campeonato. Y bueno, también deciros que va a haber otro muy chulo, que también vamos a anunciar en Race Room Spain muy prontito, Bueno, señoras, señores, muchas gracias por estar ahí. Saludamos también a Sebastián Vegat en el chat. Saludamos a Ana Fructuoso. Y muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Adiós. Adiós, hasta luego. Ahí está mi mujer saludando. Cintia, ven aquí. No sales. Ahí tenemos a mi mujer que también está de casa aguantándome. Bueno, ¿qué te ha parecido el campeonato? Muy bien, muy interesante, mucho movimiento. Ahí está, bueno, la opinión de Cintia, mi mujer. Y bueno, señoras, señores, muchas gracias por estar ahí. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Adiós.